La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a una nueva charla de ciberseguridad. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de diversos puntos claves que hemos ido recolectando y documentando a lo largo de 10 años de trabajo en diversos proyectos de correlación de eventos en distintos países de la región e industrias tales como oil and gas, bancas, seguros retail, seguros y gobierno. A lo largo de este tiempo hemos ido utilizando diversas herramientas de SIEM, de diversas marcas, incluso open source, y nos hemos quedado con QRadar, no solo por ser una herramienta líder en Gartner desde el año 2009, sino también porque en las exigencias que requieren nuestros clientes ofrece precios muy competitivos y desde el punto de vista de la implementación y la gestión, la evolución favorable de la herramienta permite lograr integraciones de algunos miles de EPS o eventos por segundo en proyectos de 90, 60, 90 días. Algunos de los aspectos que veremos a continuación son propios de la herramienta, QRadar en sí, así que para ellos que no lo conozcan o tengan alguna duda, pueden escribirnos durante la charla en la sección preguntas y las iremos contestando. Vemos gente conectada de Uruguay, Perú, Chile, Argentina, México, Colombia. En su mayoría la convocatoria fueron a CISOs y CTOs. Siéntanse libres de comentar sus experiencias, de dejarnos sus comentarios, así hacemos esta charla enriquecedora para todos. Hoy nos acompaña Nicolás Brambilla. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Nico. Bueno, Nicolás es especialista en ciberseguridad, trabaja en nuestro centro de operaciones dando asistencia a diversos clientes y cuenta con varios años de experiencia implementando y gestionando este tipo de proyectos. El tema de hoy se centra en diversos aspectos claves que se deben considerar a la hora de incorporar tecnologías de SIEM. En general, hay dos formas clásicas de armar un proyecto de este tipo. Uno es integrando todo lo que pueda generar logs de seguridad y luego trabajando con esos datos para moldear las ofensas que se van detectando. Y la otra corriente, de una forma de armar el proyecto de SIEM, es teniendo en claro qué indicadores de riesgo nos interesa monitorear y en base a esa premisa se van integrando los diversos log sources necesarios para construir esos indicadores. Sea cual sea el camino que deseen tomar, los siguientes tips le van a ayudar a hacer del SIEM un proyecto que crezca de manera sostenida, evitando cometer errores en fases de implementación, adquirir metodología para la gestión y algunos aspectos más que vamos a ir conversando que le van a ir permitiendo incluso construir un modelo de SOAR en algún futuro. Bueno, los dejo en mano de Nicolás. Gracias de vuelta por estar presentes. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos por participar. Como recién les comentábamos, vamos a comenzar a hablar un poco de 10 consejos que nosotros creemos importantes para poder transitar un proyecto de SIEM de manera exitosa. Y bueno, vamos a ir con el primero. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta en el momento de querer implementar el SIEM dentro de nuestra organización es iniciar pequeño, iniciar con pocas cosas, recolectando un pequeño subconjunto de datos y aprendiendo de ellos, viendo qué tipo de datos poseemos dentro de la organización, ¿verdad? De esta manera podríamos clasificarlo dentro de dos grandes tipos por lo que es el tipo de información que arroja cada uno de ellos. Nosotros lo que solemos hacer es clasificarlos entre datos perimetrales y datos internos, que obviamente vamos a tener distintos tipos de dispositivos que nos van a aportar este tipo de datos y nos van a hablar de un comportamiento que sucede en una u otra zona de la red de nuestra organización. En datos perimetrales, en dispositivos perimetrales vamos a encontrar cosas como firewall, VPN, anti-spam, que son, digamos, todos los dispositivos que se colocan en el borde y que nos permiten ver la interacción entre el afuera de la organización y toda nuestra red interna, ¿verdad? Y bueno, por el lado de los dispositivos internos vamos a tener
todos aquellos que brinden un servicio, ya sea de autenticación o algún servicio propio que la organización necesite utilizar, pero que siempre, digamos, esté contenido dentro del perímetro. El hecho de poder seccionar bien estos datos nos va a ayudar a poder a tomar, por ejemplo, ¿a qué quiero ir con esto? Si nosotros tenemos 10 firewall, es mucho mejor tomar un solo firewall de esos como muestra y poder clasificar esa información, parsearla, que la herramienta de SIEM pueda comprender eso. Y una vez que lo comprenda, bueno, ahora más adelante les vamos a comentar sobre eso, pero es necesario primero tomar pequeños subconjuntos, es decir, un firewall, un anti-spam, y asegurarse que esos datos sean bien entendidos o digeridos por la herramienta, ¿sí? Eso nos va a llevar a un segundo punto que es muy importante, que es planificar el alcance que va a tener nuestra herramienta SIEM, ¿sí? Si nosotros no planificamos el alcance, no vamos a tener un control adecuado de las cosas que vamos a estar logueando y si es importante realmente que eso se loguee o no. Para medir el alcance de un deploy de un SIEM, nosotros recomendamos hacer dos cosas puntualmente. Una de ellas es un análisis de riesgo y por otro lado medir los niveles de criticidad de los activos que se manejan en la organización. ¿Y esto por qué? Porque obviamente, como bien decía Pablo, hay dos formas de integrar. Una de ellas es empezar a intentar loguear todo y con toda esa ingesta, con toda esa gran ingesta de cantidad de información, empezar a correlacionar lo que veamos pasar. Y otra es puntualizar en las cosas que más riesgo o más daño nos harían si se vieran comprometidas, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso vamos a hablar en este punto de riesgo y criticidad. Un análisis de riesgo les va a ayudar a medir qué tipo de activos representarían un daño, una posible pérdida económica o afectación de los servicios productivos internos de su organización, que también va a terminar decantando en una pérdida económica. Entonces esos riesgos nos ayudan a ver los focos calientes de la red, en qué lugares tenemos más peligro, digamos, más peligro en el nivel no de compromiso, sino de las complejidades que nos traen a nosotros, pensándolo desde el lado de los responsables de esos activos y de la repercusión en lo que traiga el incidente, ¿verdad? Entonces, hacer un análisis de riesgos es un buen puntapié inicial y es una recomendación nuestra que brindamos, y a su vez también medir la criticidad de estos activos. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien yo hago un análisis de riesgos y consigo entender, digamos, que un activo mío es riesgoso por el tipo de información, por ejemplo, que transita a través de ese activo, y que si ese activo se viera comprometido, por ejemplo, yo podría tener una repercusión económica elevada, ¿verdad? Entonces, ese activo va a ser crítico para mí. Pero también hay otros factores que van a influir en la criticidad de un activo, ¿sí? No dependiendo de si es riesgoso o no. ¿Y esto en qué va a ir? En que la criticidad también nos habla de la vulnerabilidad que tiene un host o, digamos, un endpoint, digamos, un activo también dentro de la empresa, eh, ante una amenaza, ¿no? Entonces, medir la criticidad es algo bastante importante, contemplando en lo que es tecnología, los parches aplicados, las vulnerabilidades presentes, en lo que es las personas, bueno, contemplar capacitación, campañas de concientización acerca de usos, de credenciales, de cambio de password, todo ese tipo de cosas ayudan, digamos, a saber si algo es crítico o no, ¿no?
Bueno, una vez que, digamos, conocemos cuál es el alcance que va a tener nuestro deploy y que ya tenemos en nuestro SIEM, en este caso en Curradar, estamos colectando pequeñas cantidades de, digamos, pequeños subconjuntos de las herramientas tanto perimetrales como internas, es momento de, como le decimos nosotros, crecer rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo en conocimiento de qué cosas voy a loguear y qué cosas necesito enterarme. Y por otro lado, ya me aseguré en el primer punto de que cada una de esas cosas estén bien integradas y se estén parseando bien y la solución nos esté entendiendo bien. Entonces, este es un buen momento de multiplicar, exponenciar, digamos, esa ingesta de información. ¿Para qué? Para que justamente la herramienta pueda digamos, ingerir, comer más información y intentar encontrar nuevos patrones dentro de eso, ¿verdad? Entonces, una vez que ya está todo bien parseado, es momento de empezar a integrar todos los firewall, todos los anti-spam, los Active Directory y bueno, los logsur que describimos, ¿no? En perimetrales, en internos. Proxy, sandbox, los DNS, digamos, empezar a integrar todo eso y que no nos falten cosas que, digamos, dispositivos que nos hablen de algún tipo de información. ¿Y a qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo que capaz va a ser más fácil para explicarlo. Si yo tengo 10 firewall en total en mi organización que marcan el perímetro y yo colecto solamente de 8, las correlaciones que se puedan hacer en base a eso no van a ser del todo certeras porque yo tampoco estoy recibiendo el 100% de la información. Entonces, para asegurarse que una correlación sea certera y poder descansar un poco esa tranquilidad de detectar ese patrón, ¿no? Es importante ingerir todos los datos de toda la infraestructura que nosotros tengamos brindando ese servicio. Porque si yo tengo ese servicio y no brindo todo, como les comento, no voy a poder tener un 100% de certeza de decir de que eso está sucediendo, o mejor dicho, de que no sucedió, ¿verdad? Bueno, hasta este momento, ok. A ver, como repaso entonces, Nico, a ver si iniciar pequeño es una forma de iniciar ordenado. Entendamos cómo vienen los logs de cada uno de los elementos que hemos seleccionado para una fase de, si se quiere, de prueba o de primera instancia. Cada organización es distinta, los grupos en Active Directory son armados de maneras diversas. Las organizaciones tienen países, subadministradores o gerentes de TI en cada una de las locaciones, con lo cual el inicio pequeño es una prueba de que todo en el crezca rápido va a funcionar de manera eficiente. La planificación es clave, hacer un análisis de riesgo es clave para tener un norte, tener un objetivo, una dirección y un sentido. Por supuesto que el éxito de un proyecto tiene que ver con la importancia para la corporación, la importancia que la corporación le dé, el trabajo en equipo no solo del área de seguridad comandando el proyecto, sino también de infraestructura y tecnología. Hay que disponibilizar determinados eventos que se mandan de diferentes maneras o se consultan de diferentes maneras. Hablamos de equipos de comunicación, hablamos de servidores en diferentes sistemas operativos, hablamos de flujo de red, con lo cual en cada uno de estos aspectos vamos a necesitar el responsable contraparte para que colabore en el proyecto. La clave en tiempos para implementar rápidamente un SIEM es que el resto de las áreas acompañe el avance del proyecto. Totalmente, Pablo. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, a esta etapa, digamos, de la implementación de un deploy del SIEM, ya tendríamos que tener la ingesta de información asegurada. Es un buen momento, digamos, para empezar a pensar en qué tipo de correlaciones y qué tipo de análisis
y qué tipo de visión se le va a dar a la herramienta, ¿verdad? Acá es donde nosotros decimos, hay que pensar en 3 dimensiones, ¿sí? Estas 3 dimensiones básicamente nos van a guiar a la hora de analizar, generar reglas y después generar respuestas ante las correlaciones que se den afirmativas, ¿sí? Y esto es una visión que se le da a la herramienta. Nosotros lo que planteamos es que es muy importante validar 3 cosas: activos críticos, lo que es la información sensible y el comportamiento de usuarios, ¿no? Activos críticos, ¿por qué? Porque no debería ser, a ver, el impacto en la red que tiene un compromiso de un activo crítico no debería ser al menos el mismo de un activo que no lo sea, ¿sí? ¿Y a esto a qué va? A que si algo sucede dentro de los activos críticos, debe levantar alarmas, porque si en el segundo paso, digamos, en el segundo consejo, ¿no? Planificamos y analizamos riesgos y analizamos qué era crítico y qué no, y hoy veo la información llegar a la herramienta SIEM y, y yo no pondero ese tipo de comportamiento sobre el resto, entonces estamos teniendo una falla. Entonces, lo que nosotros recomendamos es justamente ponderar ese tipo de comportamiento, tanto sea de una forma de correlación estática y tradicional, como se hacía, como se decía desde antes, o las nuevas formas de correlaciones dinámicas, como lo que es comportamiento de usuarios y asignación de puntaje de riesgo. Bueno, digamos, la segunda dimensión que nosotros proponemos, que también es importante darle el sentido a la herramienta, ¿no? Es el cómo nosotros valoramos el uso, mejor dicho, cómo nosotros vamos a ponderar el riesgo, ¿sí? O la alerta que va a generar el SIEM en base a si una información fue sensible o no. Entonces, para esto hay algo muy positivo, que es que el SIEM tiene la capacidad de recibir logs de herramientas de DLP, ¿sí? Para prevenir posibles fugas de información. Y lo bueno que tiene el SIEM es que puede, como está recibiendo información también de los firewall perimetrales, de los DNS, de los servidores de exchange de correo, o de lo que fuese, ¿no? Puedo correlacionar esas mismas alertas que me manda el DLP, que el DLP, digamos, conoce de reglas de fuga de información y sabe qué es sensible y qué no. Entonces, va a disparar una alerta cuando encuentre algo que es sensible, diciendo, bueno, alguien está accediendo a este archivo sensible. Y el SIEM lo que puede hacer es tomar esa información, ¿sí? Y correlacionar en base a, vi en algún lado este archivo sensible que no solamente sea el DLP, permitiéndonos así correlacionar fugas de información por distintos tipos de vías, ¿no? Y bueno, como dice acá la pastilla esta, detectando patrones más complejos, ¿no? Que capaz al DLP se le escapan por tener un análisis más localizado. En conjunto estas herramientas trabajan muy bien, es necesario también ponderar este tipo de eventos, digamos, para que se generen, digamos, las alertas, escalen de una manera igual a la intensidad que tenga el que está intentando fugar esa información por distintas vías, ¿verdad? Nico, acá Fernando nos pregunta si en sí las herramientas de SIEM pueden ser consideradas como DLP, como herramientas de DLP. Ok, en realidad la respuesta es no. El SIEM es una herramienta que se tiene que ver como un monstruo grande que tiene mucha información, y en base a toda esa información encuentra caminos, distintos caminos de llegar a un lado al otro. Y los caminos serían las correlaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros
Podemos armar correlaciones que vayan orientadas al DLP, ¿sí? Pero la diferencia con un DLP es que el DLP también tiene agentes de forma local, ¿sí? Donde va a monitorear procesos de repente, donde va a hacer todo un conjunto de categorizaciones con reglas de DLP para ver si el usuario digamos, el equipo donde está está accediendo a alguno de esos archivos o está impactando contra alguna de esas reglas del DLP. Entonces la respuesta concisa sería, el SIEM no es un DLP, sí trabajan bien en conjunto y sí nos permite un SIEM ingiriendo información de los eventos de DLP, sí nos permite llegar a patrones más complejos y después, bueno, ahora lo vamos a ver, pero responder ante eso también, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, seguimos, No, si no, les no. parece. Genial. Adelante. Entonces, nos quedaría hablar de la tercera dimensión, ¿sí? Hablamos de activos críticos, todo lo que pase en algún activo que sea crítico me interesa ponderarlo, todo lo que sea relacionado a información sensible o posibles fugas de información me interesa ponderarlo, y ahora vamos a hablar del comportamiento de usuarios. Bueno, ¿qué decimos nosotros a la hora de pensar en el comportamiento de usuarios? Un usuario, ¿sí? No solamente debe ser evaluado por qué es lo que realiza, sino que también tendría que ser evaluado por el rol que cumple en la organización, en la compañía, y por los permisos que éste tenga, ¿sí? Digamos, un administrador no puede tener el mismo puntaje de riesgo asignado en las acciones que él realice que lo que tendría un usuario que no lo es, un usuario con menores privilegios, ¿verdad? Entonces, es importante poder ajustar la herramienta para que cuando un usuario que sea administrador, para que un usuario que sea administrador eh, pueda tener sus acciones, no sé si limitadas, pero sí que queden bien sensibles, que la herramienta sea bien susceptible, digamos, al caso de la mínima desviación en el puntaje, ¿sí? Digamos, lo que estamos poniendo es multiplicar, por ejemplo, para que se entienda más fácil, es multiplicar el puntaje de riesgo en base al rol y a los permisos que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que digamos, muchos ataques de ingeniería social atacan a un rol alto para poder después abusar de la confianza o de los distintos tipos de sumisión capaz de otro empleado, ¿verdad? Entonces, en los roles es algo que generalmente se le intenta dar bastante importancia para controlar ese tipo de acciones, ¿no? Que un usuario capaz que no tiene muchos permisos y hace, no sé, de repente una atención al cliente. Y por Lo otro mismo lado, con usuarios de desarrollo, usuarios externos. Hay que tratar de clasificarlos y identificarlos como un usuario de riesgo o de un riesgo distinto, solamente por el rol que cumplen dentro de la compañía. Entonces, lo importante es empezar a generar pequeños dashboards de monitoreo específico para administradores, desarrolladores, usuarios externos, cuentas deshabilitadas que no deberían estar traficando o teniendo aplicación dentro de la organización. De vuelta, las tres dimensiones tienen como objetivo separar o clasificar una masa muy grande de ofensas que ocurren todo el tiempo, ponderando o retroalimentando la herramienta en función de que si el activo que está comprometido es crítico, si la información que está comprometida en el evento es sensible o es confidencial, o como la clasifique la herramienta de DLP, como explicó Nicolás, y en tercera dimensión, y en esto sí, QRadar tiene una capacidad enorme de hacer correlaciones dinámicas y ponderar el riesgo de los usuarios, pero también está bueno clasificar el mundo de los usuarios entre usuarios que son riesgo por perfil en función también del accionar que llevan adelante. totalmente. Bueno,
Una vez que hicimos esto, digamos, es vital entender de que una herramienta de SIEM no es una herramienta estática, ¿sí? Una herramienta de SIEM requiere una mejora continua. ¿Y a qué vamos con esto? Bueno, eh, uno para poder detectar cosas más complejas, necesita también tener una visión más profunda, ¿verdad? Y para lograr eso, se requiere análisis, se requiere en base a esos análisis detectar comportamientos y generar reglas de correlación que puedan ajustarse al nivel de amenazas que recibe la organización, ¿verdad? Y que se recibe hoy en día en realidad. La verdad es que, bueno, este es un tipo de trabajo que es metódico y que tiene que, justamente como dice ahí, metódico, proactivo, eh, todo el tiempo es lavar, repetir, enjuagar y volver así todo el tiempo. Así que eh, es algo que es importante recalcar de que no es algo que se va a configurar y se deja porque si no pierde su función principal. La idea de un SIEM es que esté bien ajustado, que haya gente que lo esté manteniendo, que esté creando nuevas reglas de correlación, que esté agregando nuevos, si se crean nuevos activos, que siempre pueda estar consumiendo la mayor cantidad de información de la compañía, ¿no? Sí, además, por supuesto que es una nueva plataforma para administrar, pero pensemos de que en determinado momento, a los meses de que todo esté configurado y la herramienta tenga su primera fase de fine-tuning, la herramienta va a empezar a ser un poco la que comande al resto de las herramientas. El CIEM va a ser el que le diga al IPS qué tipo de reglas hay que aplicar, va a ser el que le diga al antivirus qué tipo de políticas también aplicar, va a ser el que le va a estar mirando todo el tiempo al DLP si la eficiencia de las reglas es correcta o se necesita aún más datos porque no estoy viendo determinada información que el DLP me debería proporcionar. Entonces, si bien es una herramienta más para gestionar, como se para en un escalón superior al resto de las herramientas, también marca un norte y facilita la gestión del resto de las herramientas. Entonces, el resto de las herramientas se vuelven un poco más operativas y de corte táctico, y el CIEM pasa a ser más de corte estratégico. Sí, es muy válida la aclaración, Pablo. Ahora justamente vamos a hablar en los próximos puntos de lo que es la respuesta y qué tipo de cosas hay que tener en cuenta. Pero bueno, es muy válido lo que planteas. Bueno, el siguiente tip o consejo sería, una vez que tenemos en claro que el SIEM hay que irlo mejorando y progresando continuamente para poder mejorar las reglas de detección, y obvio, sí, que después eso también nos sirva para poder disparar nuevos procesos, como en un modelo de SOAR, por ejemplo, es importante la, tener un buen método aplicado, ¿sí? Una buena forma eh, de aprender de lo que se va gestionando la plataforma. Para eso, nosotros lo que decimos es, bueno, registra y aprenda. ¿Qué significaría esto? Que es importante llevar una bitácora de los cambios que se realizan dentro de la plataforma y de esta manera poder ir creciendo, ¿sí? En lo que se hizo, en lo que se trabajó en la plataforma y no volver sobre nuestros pasos, ¿verdad? Tanto sea digamos, esto ayuda tanto en lo que es la incorporación de una persona nueva al staff y tener que ese periodo de inducción que a veces es tan complejo, lo vamos digamos, ¿con qué se calma eso? ¿Con qué se ataja eso? Bueno, teniendo una bitácora de cambios, que el mismo Currar, por ejemplo, permite tener una bitácora de cambios entre las reglas, ¿no? Y eso está bueno
porque si bien las reglas, como les comentaba antes, ¿no? Hay que ir modificándolas y es algo que no es estático, pero que cambió tal hash y entonces yo necesito algo que llene una lista de hashes y de repente el método de detección cambió. Ok, todo eso, si uno lo lleva registrado, puede saber en qué se equivocó y mejorarlo, y de esta manera ir creando una herramienta que tenga detecciones más complejas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la respuesta. Nuestro consejo 7 es que tengan un plan de respuesta, ¿sí? Es importante tener un plan de respuesta digamos, que alinee personas, procesos y tecnología involucrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y quiero digamos, estaría bueno que se queden con esto, es tan grave no tener un procedimiento detallado de qué es lo que hay que hacer en caso de una detección, como no lograr la detección en sí, porque si nosotros detectamos algo, pero no sabemos qué hacer, ¿de qué nos sirvió? No nos sirve de mucho. Entonces, la idea justamente es poder tener un plan de respuesta para mitigar el daño en caso de que suceda, ¿sí? Intentar mitigar la expansión de un worm, intentar mitigar la fuga de información, o sea, es importante imaginarnos cuáles serían los golpes débiles que más nos dolerían y poder detallar un plan de qué se haría en ese caso para mitigar el daño, ¿sí? Es algo bastante reactivo, digamos, ¿sí? En un modelo de SOAR, por ejemplo, sería, como Pablo decía hace unos minutos, enviar a que se isole en un IPS, enviar a isolar un host en la red, en un firewall generar una regla de dropeo, en un Active Directory bloquear un usuario, y así orquestar distintos tipos de comportamientos en base a lo que se conocen playbooks, como playbooks, ¿verdad? Que son distintas orquestaciones en base a un comportamiento que nos advierte el CIEM y que, bueno, claro, nos interesa de que todo eso que hacemos hoy en día con personas, de repente lo haga en sí solamente la tecnología. Bueno, ahí entra un poco el modelo de SOAR. Pero para todo eso, ¿sí? Es muy importante tener en la cabeza de que la respuesta, el tener detallado un plan de respuesta para mitigar el daño presente, es muy importante. Sí, pensemos, ¿no? Estamos haciendo un poco de cronología, hemos logrado una integración de manera eficiente, planificada, probando los orígenes antes de ir a por la masividad, tenemos un plan de riesgo, aunque sea medianamente casero, digamos. Estamos ya frente a una herramienta de correlación que está parado sobre todos los puntos claves que consideramos en la red y de nuestro negocio, de nuestra actividad, con lo cual estamos ya esperando que empiecen a aparecer ofensas críticas o veraces para poder tomar acciones. En el momento que ocurren no puedo decir, ¿y a quién le aviso? Hay que cambiar una regla de firewall, son las 3 de la mañana de un sábado, ¿a quién le aviso? ¿Cómo lo hago? Tengo que disparar un mail, tengo que llamar por teléfono, tengo el teléfono a mano, tengo que cargar un caso, una etiquetera. Bueno, ese tipo de procesos y decisiones, aunque sean simples, muy de borde, muy en aquellos casos que sea que el evento sea de mucha criticidad, una denegación de servicio, un ransomware, lo que sea, hay que tener escrito y consolidado una forma, un proceso de respuesta, porque si no, la detección puede ser muy eficiente, pero como dice Nicolás, si no sé cómo reaccionar, aunque sea de manera reactiva, de mucho no va a servir en el momento que ocurre el ataque. Tenemos una pregunta, Nico, de Enrique. Gracias, Enrique, por tu consulta. Enrique nos comenta, el CIEM es claramente una herramienta para estudio de posibles incidentes y es sin duda de seguridad, pero requiere del apoyo requiere de apoyo de administradores de servicios. Esto implica una complejidad y con qué grado de independencia se puede manejar seguridad fuera de TI. Bueno, está buena la pregunta, Enrique. Lo primero que te diría es que la seguridad es un todo, ¿verdad? O sea, la seguridad no es un punto solamente
en el perímetro o un punto en una aplicación. Digamos, la seguridad debería estar integrada y contra más lo integrada lo tengamos en el proceso, en cada uno de los procesos de, digamos, de lo que es el área de TI, mejor lo vamos a hacer. De hecho, ese conocimiento, ese concepto de seguridad en profundidad habla de eso, ¿verdad? De poder alinear todas las áreas a que vayan trabajando en conjunto para mejorar eso. Después lo otro que me había dicho era si esto no implica una complejidad tener que contactar a administradores de servicios. Claro, ¿hasta Bueno, dónde nada, podemos ser independientes en la gestión de la herramienta seguridad fuera de TI? bueno, mientras que estén correctamente logueando cada uno de esos dispositivos de TI, ¿no? Cada uno de esos orígenes de datos, vamos a llamarlo así. Cada uno de esos orígenes de datos de TI estén logueando correctamente a nuestro SIEM, corre todo por cuenta del SIEM. ¿Cuándo vamos a necesitar a un administrador de servicio? Cuando eso no suceda. Si eso no sucede, yo confío en que el origen de datos me está enviando la información que me debería enviar y que yo estoy ocupándome de configurar correlaciones y mirar patrones, ¿sí? O sea, enfocar más la herramienta hacia la analítica. Yo creo que ese es el grado de independencia que se puede llegar a manejar, digamos. Si se asegura que desde TI, desde esos orígenes de datos, quedan configurados enviando la información hacia el SIEM y lo están haciendo correctamente, no hay mucho más, digamos. Lo otro, ¿sí? Es qué pasa cuando respondemos ante un incidente que el SIEM detecta y levanta una ofensa porque generó digamos, había una correlación que detectaba ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Entonces genera una ofensa y esa ofensa va a disparar algo, por ejemplo, en un circuito de SOAR, como lo hablamos, o como lo estamos hablando ahora en lo que es la respuesta, va a generar un procedimiento. Entonces, ¿qué independencia va a tener seguridad con el procedimiento que se tenga que aplicar? En realidad, si lo vemos, si nos paramos un poco más abstracto, vamos a ver de que están íntimamente integrados, tanto sea gestión de usuarios como de tecnologías. ¿Está bien? No sé si... Ok. Si hay alguna pregunta más, Pablo, yo no veo. No por ahora. Ok, genial. Bueno, entonces sigamos. Hablamos de tener un plan de respuesta ante incidentes, ¿verdad? Que no nos agarre desprevenido y que no sepamos qué hay que hacer en el caso de que lo detectamos. Entonces, es un buen momento para pensar en que una vez que digamos, síganme en esto, tuvimos un incidente, el SIEM lo detecta, nos avisa, y nosotros ya habíamos pensado en que ese tipo de amenaza podía suceder y habíamos pensado en cómo mitigar ese daño, ¿sí? No sé, fue un worm, por ejemplo, una infección de un malware en un equipo, en un endpoint de nuestra red, y nosotros pensamos ya como plan de respuesta, por ejemplo, vamos a isolar el host del resto y vamos a correr, no sé, un escaneo antivirus y ver si encontramos cuál fue el vector de ingreso de ese malware, ¿verdad? Eso es para mitigar el daño. Esa es la respuesta directa que nosotros damos para cortar con esa amenaza, con esa fricción que estamos teniendo. Pero es tan importante como eso el pensar qué flujos de acciones vamos a hacer nosotros con la información que recibimos, ¿sí? Y esto no va de justamente, como les decía recién, de cortar la amenaza y poder sectorizarla y decir, bueno, está mínimamente contenida, lo mitigué el daño, sino que va de pensar en lo que ese comportamiento nos dice, ¿no? Y bueno, y justamente vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a decir, esto nos va a servir para hacer de vuelta de mejora continua, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque en esta ofensa que se generó, ¿sí? Y que del virus,
y que nosotros lo isolamos y corrimos un escaneo de antivirus, esa ofensa, ¿sí?, tiene un montón de datos que nos habló de algo que sucedió en nuestra red, ingresó por algún lado, vamos a tener que ver cómo ingresó, y en base a eso vamos a tener que aprender y generar un flujo de acciones para que eso que sucedió, la próxima vez sea detectado un paso anterior, o sea detectado respuesto de otro tipo de forma, ¿sí? ¿Para qué? Para cada vez ir achicando los vectores de ingreso de ese tipo de amenaza a la organización. Entonces, es muy importante hablar del tratamiento de ofensas. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo, así como dijimos recién, cómo respondo al daño directo como remedio, perdón, ahí viene la palabra, ¿no? Pero, ¿cómo mitigo este daño? Hablábamos recién de eso. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es remediación, ¿no? De pensar de, ¿qué es la remediación? Aprender de eso que sucedió, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Es muy importante definir procesos para esto también. ¿Por qué? Porque la persona, el analista que está sentado mirando la ofensa y el analista de seguridad que está sentado mirando la ofensa y dice, ok, mitigué el daño, pero ¿qué hago con el caso que me surgió? ¿Qué significa? ¿Que ya lo puedo cerrar? ¿Significa que tengo que, no sé, ante eso, por ejemplo, un plan de remediación podría ser, ok, se infectó, buscar cuál es el vector de ingreso. Si el vector de ingreso existe, buscar una regla de correlación que esté apuntada al vector de ingreso de esa amenaza a la organización. Entonces, siempre así se va aprendiendo del ataque o del tipo de amenaza que se nos generó dentro de los dispositivos de TI de la organización. Y de nosotros, de nuestro lado, vamos teniendo un plan de respuesta, ¿sí? Y no de respuesta como las que le comentaba recién de mitigar el daño, sino de respuesta a la ofensa, a la información, ¿sí? De cómo remediar ese caso de peligroso que tuvo mi organización. Y para esto es muy importante definir qué es lo que tiene que hacer el analista una vez que sucedió, ¿sí? Recibe una ofensa del tipo X y él tiene que saber qué respuesta darle a esa ofensa del tipo X. Él tiene que saber de que la respuesta para esto es esto, ¿sí? Sí, muchas veces no es, este es un caso de un ransomware, una amenaza. También se dan las situaciones en las que seguramente entre los presentes no pasa, pero hemos estado en situaciones en las cuales desarrollo está usando bases de datos que en un momento fueron productivas. Entonces, o levantan servicios con permisos administrativos y ves en el QRadar o en el CIEM, ves diferentes ofensas que hacen mención a esto. Entonces, otro caso, la persona está logueada dentro de la oficina porque las herramientas de CIEM y Radar manejan geolocalización y a su vez está conectado por VPN, con lo cual podría haber una respuesta automática ya preconfigurada que cuando hay logueo simultáneo lo baje la sesión en la conexión remota o en el Active Directory y lo que fuera. Pero quizás lo que no tenemos que quedar es en puntualizar el evento aislado, sino de si se dan las situaciones en las cuales la gente comparte las contraseñas o se están filtrando contraseñas, bueno, es momento de pensar en alguna solución de doble factor de autenticación. Entonces, de vuelta, en el ejemplo es, no nos quedemos con el evento, el haberlo contenido de manera aislada, sino también tener una instancia de reflexión que nos permita estar preparados de otra manera cuando vuelva a suceder. Tal cual. Justamente este punto va de eso, de aprender y mejorar, valga la redundancia, de manera continua en base a los incidentes que tengamos. Establecer planes de remediación, como decías vos antes, Pablo, a veces es mejor también sectorizar a la hora de la criticidad de las ofensas, ¿no? O sea, y a qué voy con esto, de repente no puedo generar un plan de remediación para todo. Bueno, ver qué tipos de comportamientos serían más críticos si se dieran en nuestra organización y generar un plan de remediación para eso, ¿no? Bueno,
hasta este punto ya deberíamos tener una herramienta afinada y certera, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Por qué digo afinada y certera? Afinada porque ya hemos ido detallando más o menos qué visión se le va a dar. Sé que la herramienta lo está comprendiendo bien y que todo está llegando de la forma correcta. Sé que estoy haciendo una mejora continua, que estoy trabajando continuamente en eso, y que cuando me surge algún incidente no solo respondo, y porque sé cómo mitigar ese daño, sino que aprendo de ese tipo de incidentes. Y digamos que ya a este punto, en este octavo consejo que acabamos de pasar, ya se podría decir de que se puede encarar lo que nosotros llamamos monitoreo 7x24, o un esquema de SOAR, ¿no? Donde se automatice las respuestas en base a las alertas que sabemos que el CIEM nos está arrojando. Es muy importante tener en claro que para ir hacia un 7x24 o para un SOAR hay que tener cada uno presente cada uno de los pasos que tuvimos mencionando hasta recién, ¿verdad? Porque el monitoreo 7x24 o un SOAR es solamente el resultado de lo que acabamos de mencionar, de un trabajo constante, de una buena planificación, de poder integrar justamente lo que había preguntado, si no me equivoco, Enrique, y poder integrar justamente la seguridad en otras áreas, ¿sí? Y esto que no quiera decir que, que se requiera más tiempo de otras áreas de administración o de gestión de la herramienta, sino integrar lo que yo necesito disparar para poder contener esta amenaza que, en fin y al cabo, nos va a terminar repercutiendo plata o repudio o lo que fuese, que siempre termina en algo económico, ¿no? Pero, digamos, va a traer una complicación. Entonces, es importante que cuando lleguemos a este punto, ya esté todo afinado esas trabas internas también. Lo bueno, voy a hablar del monitoreo 7x24, puntualmente lo bueno de ese monitoreo 7x24, a diferencia de lo que es el modelo de SOAR, es que el 7x24 tal vez da alguna capacidad de pulir procesos que no estén bien detallados todavía y que capaz un modelo de SOAR podrían, no sé si es complicar la palabra, pero podría trabar capaz al tener un acceso mucho más directo en la tecnología y con las personas, ¿sí? Un SOAR va a abrir un caso, va a hacer algún script o alguna orden en alguna tecnología, pero bueno, monitoreando 7x24 con un SOC, ¿sí? Aunque sea del nivel 1, son personas en las cuales se pueden establecer procesos distintos y se pueden hacer otro tipo de formas menos, no sé si es más útil, digamos, es más tangible, es algo más fácil de pulir a la hora de querer implementar un software y que realmente no sea un dolor de cabeza, ¿no? Sí, y de vuelta la importancia de tener bien en claro los planes de respuesta, ¿no? Tener analistas 7x24 mirando QRadar, atacando amenazas críticas o aquellos eventos que la organización considera importante porque lo indicó el análisis de riesgo y demás, puede ser fantástico. Ahora, y también de vuelta en respuesta a la consulta que hacía Enrique, para no tener que ser dependientes de TI o no tener que ir a infraestructura cada vez que tengamos un evento de seguridad, los procesos son claves. Y el afinar de qué manera responder va a hacer que podamos automatizar y llegar a definiciones por lo menos básicas en primera instancia de, bueno, este tipo de amenazas solamente mandar un mail, o este tipo de amenazas que el QRadar envíe un mail de determinada manera a la etiquetera para que el resto de las áreas involucradas tomen acción. Esto se considera de un riesgo importante para la organización, con lo cual el cliente necesita que lo despierten, que tomen acción, que el resto de los analistas entren en el evento en particular, abrir una sala de análisis. En definitiva, lo importante en este punto es
saber cómo tener que reaccionar ante determinados eventos lo más amplio posible para no tener que andar pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hace qué decisión puede tomar un monitoreador de seguridad que está trabajando en horario fuera de oficina sobre algo que no hayamos discutido antes de que ocurra el evento? Totalmente. Bueno, y el último punto, digamos, llegado a este momento, les podemos decir de que todo el trabajo y toda la inversión valió un poco más la pena, porque no solamente vamos a estar monitoreando de forma activa y correlacionando y generando un flujo de respuesta y de acciones de mejora continua en la herramienta en base a lo que suceda, sino también de que al haber focalizado al CIEM como una herramienta de visibilidad en nuestra red y en nuestra seguridad, nos va a permitir utilizar esta herramienta, que es muy poderosa, para lo que es auditoría y compliance, ¿no? Y bueno, acá no hay mucho más que decir que aprovechar esa inversión que se hizo para facilitar auditorías internas y procesos de cumplimiento. Esto básicamente es bajar un reporte de SOX, de PCI, de la regulación con la que ustedes cumplan, ISO 27001 y demás. Y como nosotros estamos cumpliendo, digamos, ingiriendo todos los logs de esos dispositivos a los cuales se hace la auditoría, podemos hacer la auditoría sobre la herramienta aplicando reportes, incluso, bueno, QRadar junta con distintos content packs o packs de contenidos que nos traen estos reportes ya armados. Entonces con unos simples clics podemos tener esos reportes siempre y cuando tengamos la información logueando correctamente en la plataforma. Eso es vital, ¿verdad? Así que, bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias por dejarme hablar. Excelente. Bueno, si no hay alguna consulta más, vamos a continuar. Estamos terminando de preparar la próxima charla. Estas conclusiones o estos tips que les hemos compartido, como les dije al principio, es metodología, es documentar, es entender las dificultades de los clientes, aplicarlas para mejorar el servicio. Trabajamos hace 10 años con estas tecnologías, comercializamos los productos de QRadar en la región, tanto de manera on-premise como servicio. Nuestro servicio tiene una marca que ha sido certificada por IBM, se llama SignalQ, y justamente basado en los indicadores de riesgo que en general todos los clientes necesitan en cada una de las verticales. Vamos a estar preparando la próxima charla que esperemos contar con vuestra presencia. Les agradecemos a todos la participación y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, que tengan buen día. Muchas gracias por todo.